Mi esposo decía que nuestro matrimonio no funcionaba. En su perfil de citas. Dormía todos los días con la tranquilidad y la paz de que mi matrimonio era sólido. No perfecto, porque ningún matrimonio lo es, pero sí estable, confiable, seguro. Esa clase de relación que la gente mira desde afuera y dice, ustedes dos son un equipo. Y yo lo creía. Lo creía de verdad. Me acostumbré a esa narrativa. Él era el esposo cariñoso, responsable, trabajador, el que jamás coqueteaba, el que siempre estaba pendiente, el que decía que yo era su prioridad. Y yo quería tanto que fuera cierto, que dejé de cuestionar los pequeños huecos que empezaron a aparecer. Al principio fueron cosas mínimas. Llegadas tarde que antes no existían. El celular boca abajo. La pantalla siempre bloqueada. Un baño más largo de lo normal. Cambios sutiles, la clase de cosas que cualquiera puede justificar si quiere proteger la versión bonita de su vida. Y yo, por supuesto, la protegía. Porque durante años, yo fui la defensora de nuestro matrimonio incluso cuando él ni siquiera lo notaba. Recuerdo que una vez, una amiga me dijo en medio de una conversación casual. Tú tienes suerte, él es distinto a los demás. Y yo sonreí, orgullosa. Qué irónico. No sabía entonces que estaba defendiendo a un hombre que ya había empezado a borrar nuestro matrimonio incluso mientras yo hablaba bien de él. Las cosas comenzaron a sentirse vacías. Ese es el mejor término. Él estaba, pero no estaba. Me abrazaba, pero no me apretaba. Me preguntaba cómo estaba, pero no esperaba una respuesta real. Todo en él comenzó a sentirse como una actuación, como una rutina mecánica perfectamente montada para que nadie sospechara nada. Yo no sabía qué creer. No quería pensar mal. No quería convertirme en esa esposa desconfiada. Hasta que ocurrió algo que no esperaba, mi amiga lo vio en una aplicación de citas. Una tarde cualquiera me escribió por mensaje. Oye, no quiero preocuparte, pero acabo de ver a alguien idéntico a tu esposo en Bumble. Yo reí. Le dije que seguro era alguien parecido. Ella insistió. Es él. Misma foto del gimnasio, la que usa en Instagram, mismo reloj. Mismo tatuaje. Queda de ti si quieres verlo. Sentí un hueco en el estómago. Un vacío que me empujó contra la silla. Pero aún así, mi mente intentó protegerlo. Debe ser un perfil falso. Debe ser una broma. Debe ser cualquier cosa menos lo obvio. Pero la duda ya estaba sembrada. Y una duda, cuando la siembran en una mujer que ha aguantado demasiado, crece rápido. Esa misma noche, con el dormido a mi lado, oí su celular vibrar en la cómoda. Una notificación. Luego otra. Luego otra. Yo no soy de revisar teléfonos ajenos, nunca lo he sido. Pero ese vacío en el pecho se transformó en una fuerza nueva, una mezcla de intuición, miedo y una necesidad insoportable de saber la verdad. Me levanté despacio. El celular seguía vibrando. Y ahí estaba su smartwatch, cargándose justo al lado. Lo tomé casi sin pensarlo. Sabía, porque él mismo me lo explicó un día, que su teléfono tenía desbloqueo por proximidad cuando el reloj estaba cerca. Me acerqué despacio. Un paso. 2. 3. Y entonces, escuché el clic seco del desbloqueo automático. La pantalla se iluminó. Y mi matrimonio se apagó. Porque lo que vi ahí, las conversaciones, las fotos, los mensajes de mi matrimonio no funciona, estamos separados pero viviendo juntos, ella ya no me desea, estoy listo para algo real, no eran equivocaciones, ni deslices. Era una vida paralela. Una vida entera que yo desconocía. Una versión del que jamás imaginé. Y lo peor no fue que estuviera siendo infiel, lo peor fue ver lo fácil que le resultaba mentir sobre mí, convertirme en una excusa, una historia trágica que usaba para despertar lástima o interés en otras mujeres. Él estaba dormido, ahí tranquilo. Convencido de que jamás lo descubriría, porque según él, yo no era de esas que revisan teléfonos. Tenía razón. No lo era. Hasta que él me obligó a serlo. Lo único que hice fue empezar a capturar todo. Cada chat. Cada foto. Cada mentira.
Cada prueba. Porque entendí algo que jamás pensé que tendría que aprender. A veces, la forma más silenciosa de romperte se convierte en la forma más poderosa de levantarte. Y ese fue el principio del fin. El principio de su caída. Y el principio de mi liberación. Actualización 1. Cuando terminé de revisar su teléfono, sentí una calma tan fría que me asustó. No era la calma de la resignación, ni la tristeza de quien ha perdido algo valioso. Era la calma peligrosa de una mujer que por fin dejó de negar lo evidente. Una calma que llega cuando entiendes que ya no tienes nada que salvar, solo que resolver. Salí del cuarto en silencio. Él seguía dormido, ajeno a todo. Irónico, él tenía su propia vida secreta, y aún así se sentía tan cómodo, tan seguro, tan en control, que podía dormir en paz. Me senté en la mesa con mi laptop. Abrí una carpeta nueva. La llamé, ¿verdad? Fui pasando las capturas una por una. Conversaciones con varias mujeres. Fotos recientes tomadas en el gimnasio. Conversaciones donde decía que yo era una compañera de casa, que el matrimonio estaba acabado hacía meses, que él solo seguía ahí por el niño. Esa fue la que más me dolió. No por mí. Por mi hijo. Porque él hablaba de un niño que adoraba como si fuera un trámite emocional. Como si fuera parte de la historia triste que necesitaba para seducir a otras. Pero no lloré. No esa noche. Al día siguiente, mientras él se preparaba para irse al trabajo, lo vi arreglarse frente al espejo, sonriendo, mandándose un mensaje por el smartwatch. Lo saludé como siempre. Él me dio un beso en la frente, como siempre. Me dijo, te veo en la noche, como siempre. La diferencia era que, por primera vez, ya no me afectaba. Empecé a prepararme para lo que venía. Llamé a una abogada sin decirle nada a nadie. Necesitaba profesionalismo, frialdad y claridad. No lágrimas. La mujer que me atendió tenía una voz firme, práctica, segura. ¿Cuál es su situación? Yo respondí con una frase simple. Mi esposo tiene una doble vida y quiero salir de esta sin que pueda hundirme. Ella me pidió introducir detalles. Le expliqué sobre la app de citas, las conversaciones, la manipulación emocional. Le mencioné el smartwatch, el desbloqueo por proximidad, las capturas. Le mostré lo que tenía. Ella no pestañeó. Solo dijo. Usted está más organizada de lo que cree. Vamos a hacerlo bien. Pero antes, ¿él sospecha algo? Nada, dije. Él cree que tiene el control. Y ella sonrió. Perfecto. No le dé ni un ruido hasta que todo esté listo. Ese consejo se convirtió en mi mantra. Yo fui mutando silenciosamente con el paso de los días y esa semana fui una actriz profesional. Hablaba con él como siempre. Le preparaba la cena como siempre. Nos sentábamos en el mueble a ver televisión como siempre. Hasta reí un par de veces para mantener la fachada. Pero por dentro, ya no era su esposa. Era una mujer documentando cada mentira. Durante el día, organizaba mis pruebas. Por la noche, hablaba con la abogada sobre estrategias. Congelar cuentas conjuntas. Preparar solicitud de separación. Recopilar estados de cuenta. Guardar copias de gastos del hogar. Respaldar fotos y mensajes. Pedir presupuesto de alquiler cerca de casa de mis padres. Preparar la custodia. Ella me advirtió algo. No le diga nada hasta que todo esté firmado para su protección. Un hombre que lleva una doble vida puede reaccionar mal cuando se revela la verdad. Y tenía razón. Lo confirmé unas semanas después. El día que confirmé que mi esposo vivía cómodo en su mentira. Una noche llegó tarde. Mucho más tarde de lo habitual. Olía a perfume que no era mío. Me dio una excusa tan básica que hasta le dio pereza inventarla bien. Yo asentí, como si nada. Cuando se durmió profundamente, revisé el smartwatch otra vez. Tenía mensajes nuevos. Uno decía: ¿entonces cuándo dices que te vas a separar? Ya van meses. Y él respondía: estoy en proceso, pero es complicado.
Ella no quiere soltar. Ella no quiere soltar. Ese día entendí que él no solo era infiel. Era cobarde. Era manipulador. Y sobre todo, era un mentiroso profesional para todo el mundo, no solo para mí. Otro día, mi amiga, la misma que lo vio en la app, me escribió. Volvió a salir en Tinder. Ahora dice que está separado, pero viviendo temporalmente contigo por el niño. No dije nada. Solo respondí. Gracias por avisar. Pronto entenderás todo. Yo ya estaba en otra etapa. La etapa donde el silencio se convierte en arma. En cuanto a mi proceso legal. La abogada preparó todo. Cada documento. Cada citación. Cada evidencia. Solo faltaba una firma mía. Y esa era la parte más importante. Yo firmaría primero, sin que él supiera nada, para que cuando él se enterara, ya fuera legal. ¿Está lista para que esto empiece? Me preguntó la abogada. Estoy lista desde el día que desbloqueé ese teléfono. Decidí que se enteraría un lunes. Un día laboral. Un día en el que estaba ocupado, distraído, confiado. La abogada envió la notificación formal a su trabajo. No a su correo personal. A recursos humanos. Para que quedara registro. Para que hubiera testigos. Para que él no pudiera manipular la historia. A las 12:47 del mediodía recibí un mensaje suyo. ¿Qué carajo es esto? A las 12:48 del mediodía. ¿Me estás pidiendo el divorcio? A las 12:49 del mediodía. Tenemos que hablar ya. A las 12:50 del mediodía. No firmaré nada. Y yo solo respondí. Ya está firmado, no tienes que hacerlo. 5 minutos después. Voy a la casa. No te vayas. Ahí supe que tenía que actuar rápido. Llamé a mis padres. Voy para allá ahora. No quiero estar cuando él llegue. Tomé mis cosas más importantes. Tomé a mi hijo. Salimos. Y cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí por primera vez en meses que podía respirar. Actualización 2. Cuando llegué a casa de mis padres, mi mamá me abrió la puerta sin hacer preguntas. Me miró a los ojos, y supo que algo se había roto. Solo dijo. Aquí estás segura, hija. Mi hijo se instaló en el cuarto que siempre fue su cuarto de visita, como si estuviera emocionado por dormir fuera de casa. No entendía todo lo que pasaba, pero si entendía algo, yo estaba diferente. Más firme. Más callada. A las 7:23 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero llamadas. Luego mensajes. Luego mensajes de voz. No contesté ninguno. A las 7:41 de la tarde, otra amiga me mandó un audio. Amiga, él está escribiéndole a medio mundo como loco. Dice que tú te fuiste, que lo estás difamando, que necesita hablar contigo ya. Está diciendo que tú entendiste mal todo. ¿Qué hago si me escribe? Respiré hondo. No le respondas nada. Y no le creas nada. La realidad era clara. El hombre que se mostraba perfecto ante todo el mundo estaba viendo cómo su mentira se desplomaba, y estaba reaccionando como cualquier cobarde que pierde el control, desesperado. Él llega a la casa, y se encuentra una verdad que jamás imaginó. A las 8:12 de la tarde, recibí un mensaje que me hizo temblar, no por miedo, sino por la crudeza de su desesperación. ¿Dónde estás? Llegué a la casa y está todo vacío. Habla conmigo. No hagas esto. Leí el mensaje. Lo dejé en visto. No debía responder. La abogada había sido clara. Cualquier intento de comunicación debe ser ignorado. Si se presenta en su ubicación actual, llame a las autoridades. Usted no discuta con él. Usted no lo enfrenta. Él tiene un patrón claro de manipulación. A las 8:25 de la tarde, mandó otro. Ya vi los papeles. Tú no puedes hacer esto a espaldas mías. Yo soy tu esposo.
Y luego, demostrando exactamente por qué sí debía hacerlo a espaldas suyas. Si no regresas hoy mismo, las cosas se van a complicar, mucho. Ese mensaje lo guardé como oro. A las 9:02 de la noche, sonó el timbre de la casa de mis padres. Mi papá fue quien abrió. Yo estaba detrás, pero no salí. Escuché su voz. Esa voz que tantas veces me habló con ternura. Ahora era una mezcla de furia y pánico. Quiero hablar con mi esposa. Gritaba. Mi papá, con su calma firme, respondió. Ella no va a hablar contigo esta noche. Ni aquí, ni en ningún sitio. Ella es mi esposa. No puede desaparecer así. Ella está siguiendo un proceso legal, dijo mi papá. Y tú ya lo sabes. Él intentó empujar la puerta, pero mi papá la sostuvo. Ahí supe que él había cruzado una línea. Llamé a la policía. Cuando las autoridades llegaron, él todavía estaba discutiendo en la entrada. Los oficiales lo apartaron y lo escucharon. Luego hablaron conmigo. Yo les mostré los mensajes. Los audios. La notificación del divorcio. Uno de los oficiales dijo: Señora, tiene motivos suficientes para una orden de protección temporal si la necesita. Y por primera vez, él se quedó mudo. Sin argumentos. Sin encanto. Sin excusas. Solo, expuesto. Nunca había visto sus ojos así. Perdidos. Confundidos. Inferiores. Como si no entendiera cómo esa mujer, suave, comprensiva, fácil de manejar. La mujer a la que él siempre creyó tener bajo control y por sentada. Estaba ahí, de pie detrás de los policías, mirando todo con firmeza. Yo solo dije: no quiero verlo, no quiero hablar con él, todo será vía legal. Él intentó llamarme por mi nombre. Intentó suavizar la voz. Intentó llorar, incluso. Pero nada de eso tenía efecto ya. La policía lo escoltó fuera de la propiedad. Y mientras lo veía alejarse por la ventana, entendí algo que me cayó encima como una liberación. No estaba perdiendo a mi esposo. Estaba recuperando partes de mi vida que no sabía que había perdido. Él reescribe la historia, pero ya nadie le cree. Al día siguiente, comenzaron los mensajes de terceros. Su mejor amigo. ¿Es verdad lo del divorcio? Él dice que tú estás exagerando. Una conocida del gimnasio. Él está diciendo que tú lo abandonaste de la nada. Una amiga mía. Me escribió. Quiere hablar conmigo, para entenderte mejor. ¡Qué asco! Yo solo respondía: no hablen con él. No expliquen nada. Todo está en manos legales. Mi silencio fue mi escudo. Y su desesperación, su castigo. Mi hijo, el que vio más de lo que yo pensaba. Una tarde, mientras acomodábamos sus cosas en el cuarto de mis padres, mi hijo me dijo: Mamá, ¿papi hizo algo malo? No pude mentirle. Sí, mi amor. Papi no fue honesto con nosotros, pero tú no tienes la culpa de nada. Él bajó la mirada. Luego, con la madurez de alguien de su corta edad, dijo: yo quiero quedarme contigo. Ese día lloré. Por primera vez desde que todo empezó. Pero no de tristeza. De alivio. El principio de su caída. Mientras yo avanzaba con la abogada, él colapsaba. Fue citado por recursos humanos por conducta inapropiada personal que afecta la imagen profesional. La app que usaba ya tenía reportes. Una de las mujeres con las que hablaba le pidió explicaciones cuando se enteró de que estaba casado. Su familia, que siempre me adoró, comenzó a cuestionarlo. Nada de esto lo provocaba yo. Era él recogiendo los frutos de sus propias decisiones. Actualización 3. Después de que la policía lo escoltó fuera de la casa de mis padres, hubo un silencio extraño. Silencio en mi teléfono. Silencio en la casa. Silencio en mi pecho. Pero ese silencio duró muy poco. A la mañana siguiente empezó la guerra emocional. No una guerra abierta,
sino una guerra cobarde, hecha de mensajes, indirectas, manipulación y súplicas disfrazadas. Todo siguiendo el mismo patrón que usan los hombres que nunca imaginan que su esposa puede tener el control del círculo vicioso que han construido. La primera fase fue, la culpa. 8:02 de la mañana. Mensaje de él. Podemos hablar sin abogados. Esto se nos fue de las manos. 8:05 de la mañana. Tú sabes que te quiero. Solo estamos pasando una racha mala. 8:12 de la mañana. ¿De verdad vas a destruir a nuestra familia así? Yo no respondí. La abogada fue muy clara. Todo debe quedar documentado. Sin contacto personal. Sin discusiones. Sin explicaciones. Él siguió. Pensé que eras más madura que esto. ¿Qué ejemplo le das a nuestro hijo? Estás exagerando por una tontería. Ese mensaje fue el que me hizo sonreír con incredulidad. Tontería. Meses mintiendo. Citas secretas. Apps de encuentros. Promesas a otras mujeres de que el matrimonio estaba muerto. Y ahora, es una tontería. Segunda fase, el miedo. Cuando vio que la culpa no funcionaba, cambió el tono. 9:17 de la mañana. No sé qué te dijo esa abogada, pero estás cometiendo un error. No voy a firmar nada sin pelear. Prepárate para lo que viene. Ese mensaje fue enviado desde el estacionamiento de su trabajo. Y también fue capturado por recursos humanos cuando él perdió el control y empezó a elevar la voz en la oficina, según me contó una compañera suya que aún mantenía contacto conmigo. El hombre que se presentaba como el marido perfecto, respetado, amable, siempre profesional. Ahora gritaba en un pasillo lleno de testigos. La doble vida se le empezaba a deshacer en las manos. Tercera fase, la súplica. Al caer la tarde, cambió otra vez. 6:45 de la tarde. Por favor, contéstame. Estoy hecho mierda. Hablemos. No quiero perder esto. ¿De verdad me odias tanto? No. No lo odiaba. Solo ya no lo amaba como antes, para él solo quedaba un vacío. Y ese era el golpe más duro para él. La indiferencia. Por otro lado, mi proceso legal avanzaba. Mi abogada se movió rápido. Inició el proceso para una orden temporal de protección, por los mensajes agresivos. Solicitó custodia temporal del niño. Preparó los documentos financieros. Envió citaciones formales para la app de citas, para registrar actividad durante el matrimonio. Presentó los mensajes con otras mujeres como evidencia de conducta adulterina. Solicitó acceso a datos de ubicación del smartwatch, para demostrar patrones de conducta. Mientras tanto, él intentó hacer lo que hacen muchos hombres en su situación. Reconstruir la narrativa a su favor. Ella está desequilibrada. Hice todo por mi familia. Solo estaba hablando con gente, nada físico. Ella actúa por coraje, nada más. Pero cuando la gente empezaba a hacerle preguntas, se contradecía. Especialmente cuando una de las mujeres con las que hablaba lo contactó para decirle: tu esposa me escribió. Me mandó capturas. No sabía que no estabas separado. Esa mujer, molesta, fue la que le dejó claro que su supuesta separación era otra mentira. Mi hijo toma partido sin que yo se lo pida. Una noche, mientras cenábamos en casa de mis padres, él me dijo: ¿Mamá? Sí, mi amor. Papi me escribió. Me dijo que quería que yo me fuera con él esta semana. ¿Y tú qué piensas? Que papi miente mucho. La claridad, casi me rompió. Me incliné hacia él y le dije: tú puedes contar conmigo siempre. Y nunca voy a obligarte a hacer algo que no quieras. Vamos a hacer esto bien, juntos. Él asintió y siguió comiendo. Fue el momento en que entendí que yo ya no estaba luchando sola. La amiga que lo vio en la app, vuelve a intervenir. Mi amiga, la que vio su perfil la primera vez, me llamó alarmada. Amiga, él volvió a activar la app hoy. Pero ahora puso el labio, recién separado.
Viviendo temporalmente con mis padres, buscando compañía. Supe que era una maniobra desesperada. Un intento de sentirse en control en algún frente. Pero lo que más la preocupó fue esto. Ya hay 2 mujeres que subieron capturas de él a un grupo privado de Facebook. Lo están llamando, el casado mentiroso. Yo no pedí eso. No lo provoqué. Pero no pude evitar sentirlo como pequeñas grietas en la fachada que él se había construido. Una noche, a las 10:36 de la noche, llegó este mensaje. Estoy afuera de la casa de tus padres. Sal. Tenemos que arreglar esto. Yo estaba en la sala viendo televisión con mis padres. El ambiente se congeló. Mi papá se levantó. Yo marqué al 911. Cuando la policía llegó, él decía cosas como: es mi esposa. Solo quiero hablar con ella. Y los oficiales, otra vez, le repitieron: señor, esto es acoso. Ella no desea contacto personal. Retírese o lo detenemos. Sus ojos. Esos ojos de siempre. Ya no tenían ni encanto, ni amor, ni seguridad. Eran los ojos de un hombre que no entiende cómo su juguete dejó de funcionar. Se fue otra vez, escoltado. Y ahí mismo, frente a los oficiales, yo firmé la solicitud formal para la orden de restricción. En menos de 2 semanas. Su vida social que tanto alardeaba con nuestros amigos y conocidos empezó a derrumbarse. Sus amigos se dividieron entre los que sabían la verdad y los que no querían preguntar. Una de las mujeres con las que hablaba subió un TikTok insinuando su identidad. En su trabajo le dieron una advertencia por conducta impropia en el trabajo. La familia de él dejó de justificarlo y empezó a empujarlo a buscar terapia. Mientras tanto, mi vida se estabilizaba. Dormía mejor. Comía mejor. Respiraba mejor. Ya no vivía esperando la próxima mentira. Mi mundo se expandía. El suyo se hacía pequeño. El último mensaje que recibí esa semana decía: dime qué quieres que haga para arreglar esto. Lo haré. Solo no me dejes. Y yo, sintiendo la fuerza que no sabía que tenía, respondí: no hay nada que arreglar. Ya terminó. Lo único que queda es firmar lo que falta y seguir cada uno por su camino. No más conversaciones fuera de lo legal o de tus responsabilidades como padre. No hubo respuesta. Y ese silencio fue la señal de que él entendió, por fin, que perdió. Actualización final. La audiencia final del divorcio fue un día gris, lluvioso y frío. El tipo de día que parece diseñado para cerrar ciclos. Yo llegué acompañada de mi abogada, él llegó solo, con la corbata mal puesta y un temblor en las manos que no intentó disimular. No se acercó. No me miró. Tampoco se atrevió a pronunciar mi nombre. Por primera vez desde que lo conozco, vi en él algo que jamás había visto: derrota. La jueza repasó cada punto. Las pruebas de la app. Los mensajes. Las mentiras. Las visitas forzadas. Las violaciones al límite de comunicación. Las veces que apareció sin permiso en casa de mis padres. Mi abogada habló con precisión quirúrgica. La jueza asentía. Él no podía rebatir nada. Era como si todas sus versiones alternativas del matrimonio se hubieran evaporado frente a la evidencia. La custodia de mi hijo, la jueza fue clara. El menor permanecerá bajo custodia primaria con la madre. El padre tendrá un régimen de visita supervisado durante los próximos meses hasta que demuestre estabilidad emocional. Se lo tragó en seco. Yo escuché su respiración fracturarse. Mi hijo, que siempre fue su punto débil, ahora era testigo de la verdad, y de las consecuencias. La orden de protección, la jueza revisó los mensajes, los intentos de contacto, las visitas no autorizadas. Dada la insistencia y el patrón de acoso, se aprueba la orden de restricción temporal por 6 meses, revisable. El señor no podrá acercarse a menos de 200 pies de la señora, salvo durante las visitas supervisadas del menor. Él soltó un «no puede ser», casi inaudible. Pero sí podía ser. Y era. Al salir de la sala, una compañera suya, quien había ido como testigo,
se acercó a mí discretamente. Lo van a poner en revisión interna. Su comportamiento en la oficina está siendo un problema. No sé si lo van a despedir, pero sí sé que ya no lo ven igual. Esa frase fue un golpe simbólico. El hombre que tanto cuidó su imagen pública. Que presumía de ser intachable. Que se vendía como esposo perfecto y profesional impecable. Había destruido su propio prestigio con sus acciones. Yo no tuve que hacer nada más que decir la verdad. Al final de la audiencia, la jueza nos hizo firmar los documentos. Cuando él estampó su firma, una parte de mí esperaba que dijera algo. Que pidiera perdón. Que admitiera algo. Que mostrara un mínimo de honestidad. Pero no dijo nada. Nada. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni una lágrima real. Solo un silencio seco. Amargo. Egoísta. Y en ese silencio entendí algo. Él nunca fue el hombre que yo creí, era un narcisista y yo ya no soy la mujer que él pudo controlar. Después del tribunal, los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El teléfono ya no vibraba. No había mensajes, ni súplicas, ni amenazas. Solo un vacío. Pero un vacío que se sentía como espacio. Espacio para respirar. Espacio para descansar. Espacio para reinventarme. Cuando llegué a casa de mis padres ese día, mi mamá me abrazó fuerte, muy fuerte. Ya pasó, me dijo. Ya estás libre. Y por primera vez, realmente lo sentí. Una semana después, mi hijo me dijo algo que me rompió, pero de forma hermosa. Mamá, tú eres más feliz así, ¿verdad? Yo lo miré y respondí sin pensarlo. Sí, mi amor. Soy más feliz, y tú también vas a serlo. Él sonrió, como si acabara de quitarse una mochila invisible. Esa sonrisa fue la prueba definitiva de que hice lo correcto. El epílogo, mi vida después de él. Conseguí un trabajo estable. Una oficina pequeña, un ambiente tranquilo, gente que me trata como si yo siempre hubiera estado ahí, sin juicios, sin historias, sin etiquetas. Volví a manejar mis cuentas, volví a tomar decisiones sin consultar a otra persona, volví a reír sin pensar en explicaciones. Y entonces, de la manera más inesperada, alguien apareció. No un romance inmediato. No una fantasía. No un reemplazo. Solo, alguien. Un hombre que conocí en el trabajo, amable, reservado, con esa calma que se siente genuina. Empezamos hablando en la sala de descanso. Luego compartimos almuerzo un par de veces. Y un día me dijo. No sé por qué, pero contigo puedo hablar sin pretender nada. No hubo presión. No hubo intensidad forzada. No hubo miedo. Solo posibilidad. Y por primera vez en muchísimo tiempo, permití que una posibilidad me hiciera sonreír. No sé si será algo serio. No sé si estamos destinados. No sé si estoy lista para enamorarme. Lo único que sé es que ahora mi vida me pertenece de nuevo.